Saludos hermanos en todos los lugares donde miran estos estudios. En el día de hoy, en este día de reposo que hacemos nuestras enseñanzas aquí en la comunidad Verdad de Vida en el Ecuador, queremos traerles un tema que es necesario entenderlo desde la perspectiva de los creyentes regresados del siglo XXI, esos creyentes de la promesa, aquellos que iban a tomar es mucha palabra que está escrita para este tiempo. Cuando ustedes leen en las escrituras los tiempos finales, está hablando únicamente de esta generación y de esta generación de los últimos 50 años. Siempre hemos estado recalcando el hecho de que esta palabra no se entendía antes de otra manera, por eso es que existió muchas versiones y muchos volúmenes de libros y enciclopedias que hablaban del tema de Apocalipsis porque no había un entendimiento, no estaba para nadie más que no fuera una persona restaurada del tiempo final. ¿Restaurada a dónde? Al pacto. A partir de 1982, esos estudios ya tenemos del regreso, cuando se descubrió el arca del pacto, la legalidad y la profecía dice que íbamos a aparecer, iba a regresar su pueblo. El arca no ha salido todavía a la luz del mundo, a la luz pública, pero ya tenemos la evidencia de que el arca fue descubierta por el arqueólogo Ron Wyatt en 1981-82, un año de jubileo para nosotros, un año de liberación, que se libera Efraín para ser rescatado. Entonces, a partir de ese momento, hemos tenido muchos avances tecnológicos y ha sido para nosotros más fácil entender eventos del libro de Apocalipsis porque tenemos la ciencia y tenemos los instrumentos, las herramientas para poder estudiar. Y el Eterno mismo nos puede mostrar a través de su palabra lo siguiente. Por ejemplo, vamos a estudiar algo que ha sido muy trabajado, muy ignorado, muy desconocido, ha sido una incógnita para la religión cuando el tiempo se detuvo. Se han creado hipótesis que rayan en la infantilidad. Pero debemos entender con estos antecedentes primero que, como dice Eclesiastés 11:5, este libro fue escrito hace 3000 años. Entonces vamos a entender lo que había para hace 3000 años. Dice, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Yahweh, creador de todas las cosas. Está hablando tal vez para Salomón hace 3000 años. Y en ese tiempo no había ese conocimiento de dónde sale el viento, cómo opera, cómo es las presiones, las altas y bajas presiones que generan vientos, para dónde van, dónde fenecen. Hoy ya tenemos ciencia y tenemos hasta cómo predecirlos. Podemos avistar huracanes, podemos calcular las distancias solo con la ciencia. Entonces, ¿se diría que el Eterno no tenía palabra para hoy? No, de ninguna manera. Esta parte fue escrita para ellos. Cada generación tuvo lo suyo. Hoy sabemos también cómo se gesta un niño en el vientre de una madre, cómo actúan las células, cómo las células genitales, las células reproductivas, cómo es de esa operación maravillosa que para muchos es natural, para nosotros es producto de una mente creadora. Entonces, ya sabemos cómo opera esto y aún así hay gente que no logra dimensionar que detrás de todas estas maravillas existe el creador. Inclusive la palabra viento, con este concepto fue lo que se tradujo como espíritu. Un viento de santidad quería decir algo que es un poder del Eterno indescriptible. Entonces, ese viento Kadosh, viento santo, viento Hakodesh, ese Ruach HaKodesh, ese viento se lo definía como un poder del Eterno, porque era algo que no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va, pero podía tener la capacidad de mover un barco. Y eso se tradujo al griego como Espíritu Santo, entonces ahí tomó una connotación, ya se le dio otra connotación, mejor dicho. Bueno, lo que nos trae hoy es porque vamos a ver a través de la ciencia si en verdad pasó esto, si pasó aquel milagro, que no deja de ser un milagro, ni le vamos a quitar el honor y la gloria al Eterno por tener ángeles, malachim, que le sirven. Vamos a ver cuando el tiempo se detuvo. Para esto tenemos que venir a la ciencia actual.
y vamos a entender, por ejemplo, que hoy ya existe la manera de elevar un globo o satélites, poner en el espacio con grandes espejos reflectivos que nos pueden inclusive generar energía, que en la noche podemos refractar la luz del sol y dar energía a muchos lugares, ¿no? Inclusive de una manera comercial se ha programado esto. Entonces, no es difícil entender de que esto hoy día pudiera hacer que cambie una perspectiva o le cambiaría la fe a un creyente literal de la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que despojarnos de esa doctrina, de ese dogma religioso de que creo pues, solamente ciego por fe. No importa cómo hizo las cosas del Eterno, no, Él no viola sus reglas. Y mejor es creer por convicción, hermanos, porque tenemos todos los elementos para ser una generación que es capaz de apartarse por el conocimiento. Bien, ya hemos visto cómo hay esa probabilidad. También para poder entender estos temas astronómicos que son esenciales para poder dimensionar la profecía bíblica, primero debemos entender que esta carta de terraplanistas y que la Biblia no es para terraplanistas, y me toca hacer un paréntesis porque no faltará el comentario del terraplanista. Esta es una carta de las cartas de Steve Jackson de 1991. En esta carta estaba anunciado que iba a venir una teoría de la Tierra plana que iba a romper con la sociedad. Bueno, dicho esto, vamos a dejar de lado, no aceptamos debates ni nada por el estilo, porque sabemos que no es una teoría sustentada, pero con 8 verdades y 2 falsedades, lo que convierte todo el pensamiento en una falacia que rompe con todo. Bien, tenemos que entender cómo funcionan los satélites. ¿Queremos hoy día saber todos los milagros que hizo el Eterno? No, porque hay muchos que no los vamos a entender. No vamos a entender. Sería tonto que nos pongamos a pensar cómo caminó Yeshua en el agua. O sea, o cómo se curó un enfermo de lepra en 10 minutos. Ni tiempo a regenerarse sus células. Pero sí existe, de eso hablaremos en otra ocasión y les voy a mostrar que eso sí existe. Y eso sí existe. Y yo les traigo ese estudio la próxima semana, con las pruebas y las evidencias físicas, reales, que los videos. Hoy día nosotros no podemos convencer a un creyente, a un joven que maneja su celular con una teoría religiosa. Eso se creía, por eso es que muchos jóvenes rechazan esto porque no existe una explicación que llene su corazón de verdad, porque esto necesita verdad. Ustedes vieron que para el tiempo de Salomón, la inspiración es, yo no sé de dónde viene el viento ni cómo nace un niño, hoy ya sabemos. Entonces, para entender lo que vamos a hablar, primero veamos cómo funcionan los satélites en el espacio. Hay miles de satélites artificiales dando vueltas alrededor de la Tierra. Esto es cierto y puede comprobarlo cualquier persona, porque muchos de estos satélites se pueden observar a simple vista. ¿Es posible ver un objeto del tamaño de un coche o de un autobús situado a cientos, si no a miles de kilómetros de distancia? La respuesta es sí, siempre y cuando el cielo esté oscuro y al mismo tiempo a ese objeto le dé de manera directa la luz del sol. Estas condiciones son hasta cierto punto contradictorias, pero se dan cada día después de la puesta de sol o al amanecer antes de que el sol salga. Justo después de que el sol se esconda, en el suelo empieza la noche, pero en la altura, allá por donde se mueven los satélites artificiales, todavía da la luz del sol directamente. En estas condiciones, desde el suelo, vemos un cielo oscuro y podemos observar cómo brillan los satélites iluminados por la luz del sol. Los satélites artificiales se ven como puntos muy parecidos a estrellas, pero que se mueven siguiendo trayectorias rectilíneas que recorren con una velocidad bastante uniforme. Por la velocidad aparente con la que se desplazan, es posible confundir los satélites artificiales a veces con aviones, pero hay que tener en cuenta que los aviones tienen más de una luz, algunas de ellas parpadean y son de colores, en ocasiones dejan una estela atrás de sí y casi siempre se oye el ruido que emiten los motores, y ninguno de estos rasgos está presente en el caso de los satélites artificiales. Muchos satélites están en órbitas de tipo directo. Eso quiere decir que se desplazan. No descartemos en este punto de que existen otros avistamientos que son con movimientos no lineales, no programados, no proyectados, sino existen fenómenos donde se ve prácticamente objetos que vuelan
que tienen una ruta que pueden cambiar de sentido, entonces eso ya es otra cosa. Son avistamientos de ovnis, que eso existe y eso tiene mucho que ver y por eso también estamos haciendo estos estudios, porque eso tiene que ver mucho en esta generación. Nosotros vamos a tener esa visita, no visita, digamos, esa irrupción. Y vamos a ver ángeles del Eterno también peleando con ellos. Eso es el libro de Apocalipsis. Y les invitamos a ver también un estudio que tenemos grabado y preparado desde las lagunas de Mojanda, hablando de este tema, porque hay que refugiarse y hay que tener un lugar donde la mujer se va a esconder por 1260 días. De oeste hacia el este. Si se observan, por ejemplo, al principio de la noche, es muy frecuente ver cómo trazan un arco en el cielo, pero al acercarse a Levante, esos satélites desaparecen. No es que dejen de estar ahí, sino que se introducen en la sombra que arroja la Tierra. Dicho de otro modo, deja de darle la luz solar directa, y por eso dejamos de verlos. Los satélites en órbitas polares pueden verse recorriendo el cielo de norte a sur o de sur a norte. Los satélites en órbitas más elevadas, como por ejemplo los geoestacionarios, están tan lejos que no llegan a distinguirse a simple vista, pero se pueden observar usando telescopios para ello. El brillo aparente de los satélites artificiales depende de su distancia, pero también de su tamaño. Los satélites artificiales más grandes, como por ejemplo la Estación Espacial Internacional, que es enorme, llegan a alcanzar brillos aparentes muy intensos. Otros satélites, debido a su forma peculiar, pueden lanzar hacia el suelo reflejos especulares de la luz solar llamados destellos. Son muy característicos los destellos lanzados por los satélites de telefonía móvil de la serie Iridium. Hay páginas en internet o también aplicaciones para teléfonos móviles o para tabletas que permiten predecir las apariciones y las visiones de la Estación Espacial Internacional o los destellos de estos satélites de la serie Iridium. Así que seguir la aventura espacial en vivo está al alcance de cualquier persona que disponga de un cielo mínimamente oscuro y que quiera dedicar algo de tiempo a esta actividad. Bien, hemos visto aquí que inclusive ya hay una empresa que piensa proyectar luz, hacer una reflexión de la luz a la Tierra a través de satélites. Entonces, no es raro, por eso es que yo traigo a colación un entendimiento de cómo funciona este tema de los satélites, las órbitas. ¿A dónde vamos a ir con este conocimiento? ¿Por qué hemos hablado de esto? ¿Qué tiene que ver, hermano, eso con la Biblia, con lo que estamos enseñando, con los tiempos finales? Bueno, veamos también conceptos, ¿no? Vamos siempre entrando con premisas. Esto se llama un estudio que tiene que ser un poco técnico. ¿Por qué? Porque no podemos entrar a hablar cosas o eventos sin antes darle una premisa para el entendimiento, especialmente para nosotros, una premisa científica. Veamos esto. ¿Qué pasa si la Tierra se detiene? 5 segundos. ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene por 5 segundos? La Tierra gira a una velocidad aproximada de 1600 kilómetros por hora, por lo cual si se detuviera abruptamente, todo lo que no esté sujeto al planeta saldría volando por los aires a varios kilómetros de distancia. Esto debido a la fuerza cinética. Pero no solo eso, ya que aunque la Tierra se haya detenido, la atmósfera no, haciendo que los vientos alcancen velocidades enormes, de más de 1500 kilómetros por hora. Esto podría llegar a formar huracanes colosales, de tal fuerza y magnitud que serían capaces de quebrar la corteza terrestre del planeta. Y al romperse la corteza, el planeta intentaría volver a unirse, formando demasiados terremotos. También al detenerse la Tierra, toda el agua se dispararía hacia los polos, y toda esta agua al volver a su sitio lo haría de golpe, creando así megatsunamis. Ok, veamos qué pasa si el tiempo se detiene. ¿Qué pasaría si pausamos el tiempo? Bueno, si el tiempo se detiene para todos, no sucede nada especial. Las moléculas, el agua, las personas y el planeta harán una pausa, y dado que nuestras neuronas y células también se detendrán, nunca hubiéramos entendido que el tiempo se ha detenido. Sin embargo, si eres el único que comprende esto, o sea que tú presionas el botón de pausa, las cosas definitivamente se comportarán de manera diferente. Como las ondas sonoras estarán congeladas, no podrás oír nada. Y lo mismo ocurre con la luz. Como los fotones se pausarán, no podrás ver nada excepto la oscuridad total. El problema empeorará ya que como las moléculas de oxígeno se congelarán, no podrás respirar oxígeno. Así, evidentemente, quizá no disfrutes si el tiempo se congela sin oxígeno, sin luz y estando sordo. Uy, y de acuerdo a Newton, en principio, la gravedad no te afectará si el tiempo se congela. Aprende esto y mucho más en Pangolin.
Bien, hermanos, una pausa aquí. No quiero decir que todo debemos entenderlo. O sea, entiéndase bien. Yo no trato de explicarlo todo, ni voy a explicar milagros. Solo debemos ser conscientes. ¿Por qué este estudio? Porque en este futuro inmediato, por eso somos una comunidad que se ha apartado, como la va a ser todas las comunidades del Eterno en todo el mundo. En algunos lugares, no todos se van a apartar, pero de todas maneras, tenemos que saber que estas cosas funcionan, porque vamos a tener mucha tecnología en los últimos tiempos. Aquí no podemos caminar por esa fe ciega cristiana, ¿no? De esa fe que yo creo porque así está escrito y no saben que a veces hasta son versos interpolados. Entonces no puede, en el Eterno no hay contradicción y él mismo se define a sí mismo en las escrituras. Entonces, yo quiero que escuchen primero a los entendidos, a esos personajes que han estudiado, no están pensando en Biblia para hablar esto. Por eso es que las personas, los chicos, la gente universitaria, como piensan que todo es un dogma, como las cosas del Eterno, los asuntos de Dios, como les llaman ellos, piensan que es una religión. Ellos han separado y han creado una barrera entre lo religioso y entre la ciencia. Y no es así, no hay tal, porque los más grandes científicos han acabado aceptando la presencia de un creador. La nada no crea nada. Veamos, sigamos con este tema porque es importante, porque inclusive lleva a la filosofía. Pero el Eterno tiene muy claro y definido eventos que son solo para su tiempo. Yo les compartí ese verso de Eclesiastés. Acuérdense que eso escribe probablemente Salomón. Salomón es el hijo de David que está hace 3000 años, más o menos, casi exacto, casi 3000 años. Él está en Jerusalén y es de una generación que hace 1000 años acababa de dejar la edad de piedra. Ya estaba en la edad de los metales. Entonces el Eterno inspira y él razona con mucha lógica que él no sabe muchas cosas. Pero hoy nosotros ya sabemos más. Por eso es que a Daniel se le dijo que en los últimos tiempos se levantaría una generación que iba a comprender estas cosas. ¿Qué pasaría si de repente la Tierra se parara? Pues nada, nada bueno. Lo primero que hay que pensar es en la primera ley de Newton. Es la ley de inercia que sentimos cuando, por ejemplo, un autobús frena de golpe. ¿Y qué ocurre cuando el autobús frena? Porque tú sales disparado hacia adelante. Es por la ley de inercia. Pues en la Tierra, aunque no lo parezca, nos estamos moviendo pero que muy rápido. En el Ecuador, a unos 15.000 kilómetros por hora. Así que si la Tierra parara de golpe, saldrías disparado a esa velocidad. Serías una auténtica bala humana. Y no solo tú. Todos los cuerpos en la Tierra sufrirían exactamente lo mismo. Coches, farolas, edificios enteros. Y digo todo, sí, también me refiero a los fluidos, como el aire. Él también gira a esos 1500 kilómetros por hora con la Tierra. Así que al frenarse, se levantarían vientos terribles, capaces de levantar edificios de la Tierra. Incluso también el agua. Migraría todo el agua de los mares a los polos, inundándolos. Y por si esto fuera poco, perderíamos las noches y los días, por lo que la mitad del planeta se congelaría y la otra mitad se abrasaría. Y perderíamos también el campo magnético, ese que cuida que la atmósfera no sea arrancada por el sol. Así que mejor, seguimos girando. Bueno, aquí tenemos una expectativa científica de qué pasaría si la Tierra se detiene. Ahora, esto sí es una lógica perfecta. El cielo y la Tierra pasarán. Igual el universo tiene un ciclo de vida, pero son años que nosotros no podemos describir. Pero todas las funciones físicas del universo avanzan en esa dirección, de que va a haber un colapso del universo. Eso es innegable, porque se pueden hacer regresiones de acuerdo a la ruta que tiene en expansión del universo, en el movimiento angular del universo se puede establecer. Si hacemos una regresión como regresar la cámara, podemos entender cómo puede eso tener un rumbo, ¿no? Si regresáramos un video, por ejemplo, le damos reversa, podemos ver que ha tenido una ruta, entonces se puede predecir. Pero eso no implica que el Eterno, que es eterno, no tenga más universos. O sea, eso no es una competencia para nosotros, pero de todas maneras es entendible. Tenemos que saber, honrar al Eterno no es creer ciegamente. Honrar al Eterno es tener comprensión de lo que Él ha dado para el hombre. ¿Cómo será el final del universo? Atento, dentro de 5.000 millones de años, nuestra estrella se convertirá en una gigante roja, lo que supondría el fin de nuestro planeta. En 100 billones de años, todas las estrellas habrán desaparecido. Recuerden, el cielo y la tierra pasará,
mas su dabar, la palabra del Eterno, es eterna. Él no es un hombre, Él es una palabra, Él es pensamientos y promesas y reglas que nunca dejan de cumplirse. Todo se va a hacer. El cielo y la tierra pasará, para su palabra no pasará. Sabemos que el cielo y la tierra va a acabar. Por eso es que viene la nueva Jerusalén. Su palabra ya no será con el juramento de la luna y el sol como testigos, la luna y la tierra y los elementos como testigos. Y vemos en la Nueva Jerusalén que lo primero que aclara es que va a haber otro testimonio, dos lumbreras dentro de esa gran morada, llamémosle así, que va a otro nuevo comenzar con otra nueva historia, porque el Eterno es cíclico y repetitivo, pero su palabra va avanzando en su cumplimiento. Y ya ni siquiera nacerá ninguna más. El universo se irá apagando poco a poco. Todo el espacio sería dominado por agujeros negros. Estos agujeros negros consumirán poco a poco todas las estrellas moribundas. Y así, hasta no quedar nada más. Y es que el universo, tal y como lo conocemos, cada partícula pasarían a ser nada. Pero ¿será este el final del universo o el principio de otro? ¿Cómo será el final del universo? Ya, exactamente, este joven dice algo muy claro y algo que nosotros sí comprendemos, que el final de algo puede ser el principio de otra cosa. No voy a entrar en esos temas, pero la Biblia se define con eso, porque dice lo que ha de ser ya fue y lo que será ya es, y solo Él puede hacer que vuelvan a suceder. Entonces, inclusive estamos hablando de cuestiones matemáticas cuando hablamos de estas palabras. El universo está en expansión, por eso sabemos que tiene un límite, un colapso, un caos que se puede crear al final, pero eso demora muchísimos millones de años. Recordemos que la promesa para los cuerpos ascendidos es de eternidad, entonces tal vez seamos testigos de otras cosas en otra dimensión, en otro universo, o cuántos universos puede tener el Eterno. Pero vamos a lo que nos compete hoy. Nosotros necesitamos saber eventos bíblicos, ver cómo operaron. No voy a poner en duda que no funcionaron o no fueron, porque es muy claro, la historia está ahí, la arqueología lo muestra. Estuvieron por Jericó, el pueblo entró por Gilgal, hubo esas batallas, tenemos vestigios arqueológicos, pero debemos entender esto. ¿Por qué muchas culturas no hablaron de lo mismo? ¿Por qué no se habló de algo en todo el mundo con repercusión mundial? Como por ejemplo, tenemos vestigios arqueológicos y geológicos de la desaparición de los dinosaurios en una época del crecimiento de la Tierra. Pero ¿por qué de estos eventos bíblicos no han habido registro? Más que la historia contada, pero sí del evento, porque vamos a entender claramente cómo opera esto. O sea, nunca nos olvidemos que la Torá fue dada por la misericordia del Eterno a través de los ángeles. O sea, tenemos esas entidades que han operado siempre de una manera maravillosa y van a venir en nuestra ayuda en los próximos días y años. La expansión del universo es más rápida que la velocidad de la luz. Quédate y te lo explico. Todos los objetos del universo son afectados por la fuerza de la gravedad. Si las galaxias en el universo estuvieran quietas, la gravedad las atraería y todo el universo terminaría colapsándose sobre sí mismo. Sin expansión, el universo, tal y como lo conocemos, no podría existir. Además, el universo se está expandiendo cada vez más y más rápido. Esto es debido a la energía oscura. El hecho es que podemos medir la velocidad de expansión. Al ser la expansión acelerada, llega un momento en que los objetos parecen desplazarse más rápido que la velocidad de la luz. Y tú me dirás, ¿pero cómo puede algo superar la velocidad de la luz? Eso es imposible. La velocidad máxima que existe es la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. En realidad, lo que lleva a la expansión del universo no es el movimiento de los objetos, sino la dilatación del espacio-tiempo. Y esta sí puede ser mayor que la velocidad de la luz. Llega un momento en el que el espacio-tiempo se dilata tan rápido que la luz de otro extremo nunca llegaría a la Tierra porque, como te dije antes, la luz solo viaja a 300.000 km por segundo. El universo, una vez más, nos muestra lo espectacular que es. Que es del Eterno. Lo espectacular que es del Eterno. Esa es la mecánica, como una entidad puede venir de otra dimensión a través de esto, no a velocidad física. La máxima velocidad que puede alcanzar algo en esta dimensión, en este universo,
es la velocidad de la luz. Y a velocidades de la luz no se puede llegar en una generación de un lugar a otro, sino utilizando este salto cuántico. Entonces, para comprender, o sea, somos una generación, repito, somos una generación no religiosa, una generación que va a vivir esto y va a comprender cómo van a venir sus rescatadores. Necesitamos afirmarnos y confirmarnos, tener no solo fe, sino convicción de lo que estamos viviendo. Y para la gente que puede dudar de esto, le vamos a dar una explicación más técnica. Los científicos están haciendo búnkers. O sea, se dan cuenta, y eso es bueno, es tema de otro video. Sigamos, ¿qué pasa si la Tierra se frena? Pues ya vamos a... ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene? Si la Tierra se detiene repentinamente, probablemente ocurriría un evento cataclísmico a nivel global. La rotación de la Tierra proporciona el impulso que mantiene el equilibrio de la atmósfera, así como la gravedad centrífuga que mantiene a los objetos en la superficie terrestre. Si la rotación se detiene de repente, la atmósfera se movería hacia los polos y causaría vientos violentos y tormentas. Además, los objetos en la superficie terrestre serían arrojados hacia el espacio debido a la falta de gravedad centrífuga. Todo esto provocaría daños masivos a la infraestructura y probablemente una pérdida masiva de vidas. Además de los impactos inmediatos mencionados anteriormente, la detención de la rotación de la Tierra tendría un impacto a largo plazo en el clima y los océanos. La rotación de la Tierra es crucial para el equilibrio del clima global y la circulación oceánica. La detención de la rotación alteraría estos equilibrios y podría provocar cambios drásticos en los patrones climáticos y oceanográficos. La gravedad también se vería afectada por la detención de la rotación de la Tierra, lo que podría tener un impacto en los satélites artificiales y otros objetos en órbita alrededor de la Tierra. En resumen, la detención de la rotación de la Tierra tendría consecuencias catastróficas y a largo plazo en el medio ambiente y la humanidad. Algunos ejemplos de los impactos que se producirían si la Tierra se detiene repentinamente son: cambios climáticos drásticos. La rotación de la Tierra es crucial para mantener el equilibrio del clima global y la circulación atmosférica. La detención de la rotación podría provocar cambios drásticos en los patrones climáticos, incluyendo tormentas más fuertes y desequilibrios en las precipitaciones. Océanos y mareas. La detención de la rotación de la Tierra afectaría la dinámica oceánica y la gravedad, lo que podría provocar cambios en las mareas y la circulación oceánica. Ok, hasta aquí ya tenemos una idea, ¿no? Una visión un poco más, más científica de estos eventos, ¿qué pasarían? Ahora vamos a ir a las escrituras. Y yo les aclaro a los hermanos, porque es necesario, venimos de un contexto demasiado religioso y fuerte, que hace que pongamos en una mano las dos pastillitas, ¿no? Mi religión, mi fe, o la ciencia. Si bien es cierto, la ciencia no todo lo describe ni lo puede describir, pero también la religión ha hecho que la gente se someta a todo lo que detestó el Eterno, que es la opresión y los imperios. A través de la religión se ha dominado. Usted siéntese, calle y escúcheme. Eso ha sido la religión. Y apoye al emperador de turno. Eso ha hecho la religión. Hoy día somos un pueblo despierto, casi subversivo, para el sistema, que tiene que tomar medidas fuertes y separar las dos pastillitas, las dos píldoras, y tomar en su debido momento la que debemos, que es no separar los eventos científicos de la Biblia, porque la Biblia muestra ciencia, muestra historia. La Biblia ha sido muy enfática, o sea, nadie puede destronar las escrituras sin este contexto. ¿Por qué hay muchas personas que han leído la Biblia y acaban renegando de Dios? ¿Por qué? Porque hay un preestablecimiento, una preconcepción de una doctrina que básicamente es el cristianismo, de cielo, infierno, diablo, cosas que no habla la Biblia, habla el dogma y hablan ciertas traducciones y existen adulteración de versos. Bueno, sigamos, vamos a entrar en nuestra materia, lo que nos compete, a mirar eventos bíblicos que marcan nuestro destino el día de hoy. No estuviéramos aquí si no hubieran pasado todas estas cosas.
Entonces hay verdad, hay premisas verdaderas. Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes: a Oham, rey de Hebrón; a Piream, rey de Jarmut; a Jafía, rey de Laquis; y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces, esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento, en Gilgal. ¡No abandone a sus siervos ahora! ¡Venga de inmediato! ¡Sálvenos! ¡Ayúdenos! Pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces, Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: Que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento, en Gilgal. Bueno, una oración escuchada por el Eterno y fue asistido, pero bueno, tuvo luz, ¿no? Porque él pidió, no dijo el sol, el planeta, la estrella, el sol. No se refirió a que necesitaba luz de día y como la luna alumbra en la noche también. Entonces, se estaba refiriendo a eso, necesitaba, el objetivo de él era que poder seguir para exterminar a sus enemigos. Otra cosa que podemos ver aquí, que esto no es solo de amor y paz, sino que el pueblo siempre se va a tener que buscar un lugar de cualquier manera, y el Eterno ha preparado a sus valientes para poder reunir a su pueblo al final de los días también, para cuidar del pueblo, sin agredir a nadie, porque nos mandó a esquivar el mal, pero a defender al pueblo. En todo caso, lo que vemos aquí, también tenemos otra escena, ¿no? Otra escena. Yo luego voy a concluir con esto, porque el estudio no es largo, es muy evidente, pero vamos a entender con la misma Biblia cómo se explican estos fenómenos. Si acabamos de ver que la Tierra puede ser destruida por un fenómeno si se detiene el sol o la luna. Eso no puede pasar, pero algo sí pasó.
¿Qué era el reloj de Acaz? Eran estas gradas, era una manera antigua de ver las sombras y era una técnica que tenían ellos ese es un evento también que comprueba que el Eterno estuvo con su pueblo y con un rey justo que hubo, ¿no? Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. No dice 10 grados, ni 10 minutos. 10 gradas. Este es un reloj solar donde la sombra se reflejaba de lado y lado por gradas. Eso es para tener muy claro, y la traducción debe ser muy honesta, porque hay traducciones que dice 10 grados. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida, como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente, mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente, mi vida se había acabado. En mi delirio, gorjeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros. Señor, ayúdame. Pero, ¿qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años, a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Bueno, él vivió un testimonio que mandó en un tiempo donde era difícil
mirar, donde tal vez la medicina no podía ayudar a este buen hombre, ¿no? Un hombre que muchos pensaron inclusive hasta que era el Mesías en ese tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Yo los mismos le puedo decir, bueno, tocando un poquito en el tema, nos faltan 15 años para estar en el reino, 15 años. Y solo hay que recordar estas palabras que él agradeció al Eterno por haber sido anticipado, porque nosotros hemos sido anticipados. Por eso es que el Eterno nos ha dado los tiempos en estos años, nos ha establecido ya cómo es el calendario, porque pues nosotros tenemos que entrar con convicción, no con solamente fe y obediencia, porque eso como seres humanos nos puede hacer doblegar. Mejor es entrar con convicción. ¿Cuándo se tiene convicción? Cuando hay entendimiento de estas cosas, cuando hay conciencia de que sí pudo ser ese evento de esta manera. La próxima vez a estos jóvenes que están aquí, cuando quieran refutar estos eventos, solo usted siéntase tranquilo de que tiene entendimiento de estas cosas, de que sí pudieron haber sido, de que no está hablando la Biblia de un cuento de hadas religioso para tontos. Es más, los entendidos se apartan y eso es lo que hemos hecho. Esta comunidad está apartada esperando estos eventos y queremos en los próximos días o meses tal vez ser un ejemplo para muchos porque vamos a difundir la manera como convivimos algunas personas, cómo sí se puede hacer, cómo el Eterno puede organizar a su pueblo apartado, pero con estos conceptos. Sigamos viendo, sigamos nutriendo. Ustedes van a decir, ¿y por qué el hermano repite y repite y repite? Porque venimos de repeticiones y repeticiones, nos metieron una técnica, con una técnica que sirve como para dejar incrustado en nuestra mente dogmas religiosos que nos confunden. Y nosotros luego miramos a lo malo como bueno. ¿Cómo se sale de la religión? Con conocimiento. Mueve la Tierra en la Vía Láctea. Si pensabas que era en forma elíptica como nos movíamos por nuestro sistema solar, estás equivocado. En realidad... Por ejemplo, aquí vamos a ver, hasta el día de hoy yo estoy seguro de que la mayoría de los creyentes en el Eterno, que hablan su nombre, que dicen Shalom también por ahí en las iglesias de raíces hebreas, ellos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no es cierto? Eso dijo Copérnico y eso nos enseñaron, está en el pensum hasta el día de hoy. En realidad estaban equivocados. No es un movimiento heliocéntrico, es un movimiento helioconcéntrico. O sea, la Tierra se desplaza en el universo, en la expansión del universo. Y eso también tiene que ver con estos eventos bíblicos que acabamos de ver, para poder entender cómo funcionan. Se mueve de forma helicoidal. La Tierra se mueve alrededor del Sol como un tornillo y el resto de los planetas hacen lo mismo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, por un lado, todo nuestro sistema solar gira alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a una increíble velocidad de 220 kilómetros por segundo. No solo eso, todo el plano de nuestro sistema solar está inclinado hacia adelante unos 60 grados en referencia al plano de nuestras galaxias. Y cuando rastreas todo ese movimiento, puedes ver nuestro planeta girando en espiral a través del espacio en un caos bellamente organizado. También, ya con este entendimiento, nosotros vemos que con esas proyecciones se puede establecer proyecciones astronómicas futuras y también regresar. ¿Por qué sabemos que un cometa va a pasar en 75 años con hora y fecha? Por estas proyecciones. ¿Por qué sabemos el cometa que hubo, el eclipse que hubo cuando nació Yeshua, en el año que nació Yeshua, que narra Flavio Josefo? Flavio Josefo nunca habla de Yeshua ni de Juan el Bautista. Esos son adiciones del cristianismo a la obra de Flavio Josefo. Se llaman los testimonios flavianos, eso es mentira, eso es falso. El mejor testimonio de Flavio Josefo es contar que sí hubo esa historia. Y cuando nosotros leemos los evangelios vemos que es en ese mismo tiempo. Entonces, y con los mismos elementos. Entonces, Flavio Josefo, para establecer cómo establecimos el calendario, porque hacemos este estudio, porque alguien estaba muy inquieto, cuestionando cómo nosotros podemos establecer los calendarios que hablamos con las regresiones de la NASA, porque sabemos de estos movimientos, por eso estamos explicando también la batalla de Gabaón y lo que pasó con el reloj de Acaz y Ezequías.
Entonces veamos esto, también necesitamos saber cómo funciona la Tierra. Como les dije en un principio, la Biblia no es para terraplanistas. Mejor es tomar otra opción porque la Biblia no es para terraplanistas. Los movimientos de la Tierra. Movimiento de rotación. Eje terrestre, 23.5 grados de inclinación. La Tierra tarda aproximadamente 24 horas en dar una vuelta sobre su eje. Movimiento de traslación. Una vuelta de la Tierra alrededor del Sol es igual a 365 días más 6 horas. Año bisiesto. 0 vueltas. Una vuelta es igual a un año más 6 horas. 2 vueltas es igual a 2 años más 12 horas. 3 vueltas es igual a 3 años más 18 horas. 4 vueltas es igual a 4 años más un día. Por eso se le suma un día cada 4 años en el calendario gregoriano a febrero. Bien, ahora sí vamos a ver lo que nos narra la religión. Y esto está, y la gente dice amén. La gente dice amén y son falacias, son estudios que quieren llenar de fe y de likes. El pueblo del Eterno tiene que poner los pies sobre la tierra si queremos encontrarnos con eventos futuros, con ángeles, con la historia del Apocalipsis. No vayamos a este tipo de infantilidades. O sea, salgamos, hermanos, de la religión. La Biblia es la historia más maravillosa de preservación de un pueblo y de una especie, porque la Biblia hace que la especie humana se preserve. Salgamos de todas estas infantilidades. Miremos lo que dice la religión. ¿Sabías que la Biblia muestra que hubo 2 veces en donde el tiempo se detuvo? El primero fue en la batalla de Gabaón, en donde Josué, respaldado por Dios, hizo que se detuviera el tiempo por 23 horas y 20 minutos. La segunda ocasión fue en el tiempo del rey Ezequías, en donde el profeta Isaías clamó y el tiempo retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz para mostrar un milagro por 40 minutos. ¿Sabías que sumando estas 2 veces da un total de 24 horas? ¿Sabías que la NASA en investigaciones del tiempo datan que verdaderamente falta un día? En estas 2 ocasiones han sido las únicas veces en las que Dios detiene el proceso de traslación y rotación. ¿Sabías que en la batalla de Gabaón Josué, liderando Israel, venció 5 reyes? ¿Sabías que después de esto el rey Ezequías vivió 15 años más? ¿Sabías que en 1930 un hombre llamado Harry Rimmer referenció que la batalla de Gabaón realmente ocurrió? Josué en este día conquistó Jerusalén. Hermanos, la verdad es que deja mucho que decir eso, aunque cualquiera podría pensar de que no, pues está quitándole el honor al Eterno. No, queremos la verdad. Somos una generación de la verdad. La NASA no puede registrar eso, no hay manera de registrar eso. No hay manera, porque tendríamos que frenar, así mismo como detectamos la regresión de los tiempos con los movimientos de los eclipses totales y parciales, ese registro también debería tener una falla, si es que hubiese pasado esto. Porque estábamos hablando de 3,000 años, esto pasó hace 3,000 años, hermano. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué en Isaías 41:4 dice, yo soy el único Elohim y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo? He existido desde el principio y hasta el final. O sea, nada se escapa a la mente de Él. Jamás viola sus reglas. Él no cambia. Él no altera ni las reglas físicas. Cuando nosotros vemos una resurrección, o vemos algo, ¿cómo les digo? Una sanación, una sanidad. Nosotros estamos viendo operaciones físicas que no las entendemos, metafísicas para nosotros, porque no las entendemos. El mayor milagro, eso sí es un milagro incomprensible, inclusive para todo ser que llegue al máximo, a la cúspide del conocimiento, como los ángeles que han llegado a un nivel de conocimiento superior, son seres ascendidos a la máxima lugar, digamos así, a seres ya casi seres de luz. Los ángeles del Eterno nunca podrían hacer una resurrección.
La resurrección solo habla del eterno. Entonces eso es volver a un cuerpo, a una conciencia que dejó de existir. Eso es, a la misma conciencia, a un cuerpo nuevo. Eso es una resurrección, solo eso lo hace el eterno. Pero después de ver todo esto, ¿de qué de imposible tiene? Si el 95% de la Biblia está cumplida. Dándole el honor. Entonces, ¿qué pasó? Si es que él no viola sus reglas, ¿podía él haber detenido para que se pare? ¿Qué hubiera pasado en el mundo? Hubiese habido un registro de un cataclismo mundial si 5 segundos se paraba el mundo. No, hermanos, pasó esto. Tecnología de los ángeles. Tecnología de los ángeles. Para inclusive en el tema del reloj de Ahaz, también tecnología de los ángeles. Quisieron reflejar la luz, las 10 gradas que testificó el Eterno. O sea, ¿le estamos quitando con esto el Eterno grandeza y entendimiento? No, estamos asegurando que Él tiene el control de todo, que siempre estuvieron entidades. ¿Por qué tenemos que nosotros referir hoy a este tiempo estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aclarar estos temas? Porque vamos a tener visita de estas entidades que han guardado la tierra. Miguel y sus ángeles vendrán en el tiempo de la angustia. Estamos a 14 años de la venida del Mesías. Estamos a 7 años de la gran tribulación. Y estamos exactamente a 10 años de que comiencen las copas de ira y la ira del Eterno sobre la tierra y que caiga el orden mundial. Entonces, hermanos, tenemos que saber y no nos vamos nosotros a preparar de esta manera después de haber sido infundidos religión. Por ejemplo, yo les quiero mostrar otros eventos, ¿no? Por ejemplo, esto. Yo quiero que escuchen esta narrativa de los evangelios. Está bueno para todos estos tiempos, pero ya no para nosotros en el tema del entendimiento. Mateo 2. Visita de los sabios. 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, procedentes del oriente. 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse, su estrella y hemos venido a adorarlo. 3. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. 4. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. 5. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. 6. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá. De ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe. Que será el pastor de mi pueblo Israel. C. 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. 8. Los envió a Belén y les dijo. Vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 10. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos, oro, incienso y mirra. 12. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, lo que estamos viendo aquí, primero que no son magos, ¿no? Eso ya sabemos, y ellos vinieron preparados por Daniel. Daniel tuvo una revelación del ángel y Daniel, 500 años, probablemente lo que pensamos es que le dio una alineación celestial, una alineación que cuando ocurre esa alineación astronómica, porque Daniel era jefe de sabios en Babilonia. Después de Daniel siempre hubo esas comunidades que se reunían con mucha sabiduría y preservaron estos sabios. Estos vinieron, se les dice magos por la palabra magi, aramea, que significa un sabio, un rabino caldeo. Ya, entonces cuando llegan estos caldeos, rabinos, guardaban la Torá, avistando una alineación, ellos, un rabino, no sabía, ¿ustedes creen que no sabía qué iban a hacer en Belén? Si en el año 780 Isaías ya lo escribió,
que de Belén iba a nacer. Todos sabían que de Belén tenía que nacer. Por eso es que para Herodes, que es un edomita, pregunta, y todos sabían que en Belén tiene que nacer. Entonces ellos llegan, toman la ruta a Jerusalén. Ellos necesitaban una estrellita que les vaya guiando dónde es Jerusalén. No, eso es absurdo. Ellos se encaminaron a Jerusalén. ¿Y ustedes creen que una galaxia o una alineación o una estrella más grande que la luna va a bajar y posarse encima de una choza en medio de la fiesta de los tabernáculos en Belén? No, entendamos. Ellos las llamaron estrella. Hubo una alineación. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué hemos visto hoy? Aunque no lo podamos definir mucho, estas líneas de plasma inteligentes. Eso es capaz de posarse sobre una persona, sobre una a poca altura. Son acumulaciones de plasma, es lo único que podemos entender, pero eso tiene una mentalidad foránea, o sea, eso es una tecnología foránea. ¿Para qué sería esto para hace 1000 años? Una estrella. Como vemos en esta figura, por ejemplo, ¿ustedes creen que desde la Tierra algo se podría parar, bien, un avistamiento que está a miles de kilómetros de la Tierra, pararse justo encima de una choza? Obviamente, entonces estamos hablando de que unos astrónomos salieron en el tiempo determinado, anunciado por Gabriel. Acuérdense que Gabriel es el que le dice inclusive a Miriam que ella va a estar preñada. Y a él ya le anunció, o sea, es alguien que sabe, es un malaj que está dispuesto para estas cosas, para anunciar estos tiempos. Entonces, todas estas cosas tenemos que estar claros. También, el Eterno nos dice que en los tiempos finales, nosotros, los que cuando vengan esta señal de las copas de ira, que dice Apocalipsis 15:1, dice, vi otra señal en el cielo. Esto es alineaciones celestiales o avistamientos en el espacio. Eso de ahí no lo duden, señales en los cielos, no es que un angelito ni nada de eso. Esto de aquí está viendo 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas será consumada la ira del Eterno, la ira contra las naciones. Esto pasa después de este evento. Esto va a suceder aquí, en esta mitad, en la gran tribulación, a la mitad, 7 ángeles. Estos aquí, los 1260 días que va a ser guardado el pueblo, o la mujer va sustentada 3.5 años. Estos días son los que viene Miguel. ¿Por qué tiene que venir aquí? Porque va a haber estas cosas raras desde afuera. Pero, ¿por qué esta señal de las 7 estrellas, se refieren con las Pléyades, ¿no? Que es el único cúmulo de 7 estrellas que se miran desde la Tierra. ¿Qué podría pasar? Veamos qué podría pasar. ¿Por qué el Eterno también a un hermano alguna vez le dijo que tiene que hacer vigilia de Maía? Maía es una estrella en la constelación de Tauro, en las Pléyades, que tiene mucha relación en el contexto Tauro versus Orión, que ya les hemos explicado en otros estudios, de la palabra del Eterno cumpliéndose, de las señales en los cielos, hablando las estrellas de lo que va a pasar en la tierra. Veamos esto, ¿qué podría pasar? Porque acuérdense, yo no estoy profetizando, estoy hablando probabilidades que pueden suceder. El hermano sí puede profetizar algo que si es que es del Eterno se cumplirá, pero tiene mucho sentido. Que de Maía hay que hacer una vigilia por las 7 estrellas que están ahí. Que cuando asomen esas 7 estrellas es que las personas que no estén cerca de Jerusalén van a saber que comenzó la ira del Eterno. Veamos esto, ¿qué nos dice la astronomía respecto a supernovas y a avistamientos así refulgentes?
El 1 de mayo de 2015, un grupo de científicos predijo que el siguiente noviembre veríamos una estrella convertirse en supernova a 1.000 millones de años luz de distancia en una galaxia espiralada llamada SP1149. Esta fue la primera vez que alguien intentó predecir una supernova. Y es por una buena razón. Son increíblemente inusuales e impredecibles. Para una estrella que tiene 8 veces más masa que el Sol, la supernova señala el fin de su ciclo vital. Se acaba el combustible en su núcleo y la estrella colapsa sobre sí misma y tras su compresión de materia, explota violentamente. Una supernova puede ser tan brillante como una galaxia, y la luz que emite sigue un patrón predecible. Brilla con potencia durante semanas y luego se desvanece en un período de meses. Pero las supernovas son poco comunes. En cualquier galaxia de cerca de 100.000 millones de estrellas, en promedio se pueden encontrar solo 2 por siglo. Lo que sucedió con nuestra supernova fue que 9.300 millones de años atrás, una estrella agonizante en una galaxia lejana explotó y se convirtió en una supernova. La explosión generó torrentes de luz en todas las direcciones. Hace unos 5.000 millones de años, antes de que la Tierra existiese, ese torrente de luz se encontró con un objeto muy masivo que curvaba el espacio-tiempo. Era un conjunto de galaxias llamado MACS J1149.5 más 2223. Sí, es un trabalenguas, pero ese nombre indica dónde fue descubierto por el Massive Cluster Survey. La desviación gravitacional reenfocó los rayos de luz que inicialmente viajaban de maneras divergentes para converger en la Tierra. Esta es la razón por la que vimos a esa misma supernova en 4 sitios diferentes. Yo les digo, vamos a mirar a Maía porque es un cúmulo de 7 estrellas. Y porque también tenemos esa profecía de que el Eterno hace 12 años había dicho esto en nuestra congregación, Verdad de Vida, a una persona que ignora absolutamente estos temas y le decía que de Maía, de la estrella Maía, era una vigilia. Todas estas cosas, aunque les cueste a muchos hermanos, así se ha manifestado siempre el Eterno. Entonces nosotros podemos armar como testimonio, como premisas de un conocimiento. Acuérdense que son conocimientos futuros y el Eterno tenía que revelar esto a su pueblo. El pueblo no va a entrar a la tribulación sin estos conocimientos. Pensamos que es las Pléyades, de donde vamos a ver una señal así refulgente. Pero también puede ser esa desviación de un mismo evento 7 veces. Si ven cómo se puede, los movimientos de espacio-tiempo y todo, se puede proyectar desde 7 ángulos. Eso ya son cuestiones más específicas, más técnicas, más profundas, más físico-teóricas que se manejan a nivel ya profesional, de un físico teórico estudiado. Nosotros manejamos estos temas en términos generales. Uno de los debates más relevantes de la astronomía actual es cuán rápido se está expandiendo el universo. Esto es medido mediante la constante de Hubble, el ritmo al cual las galaxias distantes están alejándose en relación a la distancia entre ellas. Hay 2 métodos principales mediante los cuales esto se ha medido. Uno es localizar estrellas en el universo cercano, cuya luminosidad absoluta conocemos. Así usamos su luminosidad para determinar cuán lejos se encuentran de nosotros. Si combinamos la información de la distancia con cuán desplazada al rojo está su luz, podemos calcular a qué velocidad se expande el universo, y como resultado, el valor de la constante de Hubble en promedio se estarían alejando a 74 kilómetros por segundo. La otra manera de medir la constante de Hubble es estudiar las características de la radiación cósmica de fondo de microondas, que es esencialmente una imagen del universo temprano. Utilizando el modelo estándar de la cosmología llamado lambda CDM, podemos calcular cómo se expandiría esta imagen del universo temprano. El resultado obtenido con este método es 67 kilómetros por segundo por megaparsec, bastante más bajo que los 74 que obtenemos. Con estos métodos es posible para un experto establecer la vida del universo por la expansión, las distancias. Son macro, ¿no? Y tampoco es la última palabra, ni ellos mismos nunca dicen es la última palabra. Esto es lo que logramos divisar. Hay cosas que no hay tecnología para divisar más allá, que muestren el origen el punto inicial de donde comienza todo esto. ¿Por qué les estamos enseñando estas cosas? ¿Para que sean expertos en esto? No, hermanos.
para lucirnos con enseñanzas muy técnicas, no, no, ni para confundirles, ni para darles la vuelta, ni que vean cuán inteligentes somos, porque nosotros somos tan inocentes en estos temas como lo somos el común de nuestros hermanos. Es para que sepamos que todas estas cosas sirven para la última generación, para tener por lo menos los conceptos, para poder aceptar que vienen seres por nosotros, que van a resguardar a su pueblo, que en el tiempo de la angustia no vamos a estar solos, hay seres que dominan esto, que pueden viajar, que eso pasa más allá de los ocultamientos que han hecho las élites, del conocimiento de tecnologías foráneas. ¿Por qué? Porque con eso han logrado seguir dominando, con eso dominan al mundo, porque el mundo es una granja, como alguien lo dijo, la granja humana. Por eso es que Efraín viene en condición de esclavo. Hay que salir de esa esclavitud. La esclavitud no solo es económica, social, laboral. No, es que si nos diéramos cuenta los esclavos que somos de la ciencia, hermanos, de la información, todo esto ha hecho que el pueblo esté oprimido, no tenga luz, no tenga capacidad de reaccionar. Tienen que salir de los lugares de confort, tienen que buscar un lugar donde apartarse, porque estos son los tiempos de las copas de ira y para eso estamos preparando a nuestro pueblo, que hay ciencia, que van a pasar eventos astronómicos. Miremos, por ejemplo, ¿qué es lo más probable que pueda suceder cuando aparecen todas estas señales en el cielo? Es que comienzan las copas de ira y comienzan con un evento cataclísmico causado por un asteroide que ya está allá. El asteroide ya está haciendo su órbita elíptica en la Tierra. Y va a pasar el 2029 y va a pasar el Pesach del 2036, que es justo exacto una fecha donde puede ser que colisione. Este asteroide está en toda la línea de los satélites que hemos mostrado aquí. En la línea de los satélites, ¿por qué? Porque es una línea de 30 kilómetros que hay de espacio en esa franja que pasa este cometa. O sea, es muy proclive a chocar con uno de estos satélites y desviarse a la Tierra. La NASA obviamente no le va a decir que va a haber una colisión, le dice, no, todo tranquilo, hay una en 400,000. Pero nosotros sabemos que justo hasta su nombre, Apophis, un dios egipcio. Entonces, todo eso tenemos que entender nosotros para poder comprender hoy estos tiempos. Apophis es catalogado en el campo académico astronómico como el 99942, Apophis. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las copas de ira? Cuando comiencen las copas de ira volvemos a lo mismo, a la escritura, ¿no? A lo nuestro. El pueblo debe estar guardado y desde el sur es cuando se miran las Pléyades. Este verso ya lo hemos repetido en algunas enseñanzas y es importante. Job 9. 6 Él es el que sacude la tierra de su lugar. Y sus columnas tiemblan. 7 El que manda al sol que no brille, d. Y pone sello a las estrellas. 8 El que solo extiende los cielos. Y anda sobre las olas del mar. 9 Él es el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades. Y los lugares secretos del sur. 10 El que hace grandes cosas, inescrutables, f. Y maravillas sin número. 11 Si él pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara adelante, no lo percibiría. 12 Si él arrebatara algo, ¿quién lo impediría? ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? 13 Elohim no retirará su ira. Debajo de él quedan humillados los que ayudan al soberbio. Ya, nos está mostrando, estos versos son una clave para nosotros. Desde el sur, ustedes pueden averiguar donde quiera, esta constelación se mira mejor. Por algo dio esa señal. Desde América se mira mejor, especialmente desde centro y sur, desde el Austro, desde el Negev. Por eso Abdías 1:20 dice que su pueblo, que hoy está en Siria, Sarepta, esos países inclusive árabes, que está la casa de Israel ahí esclavizada en muchos lugares, especialmente la casa de Judá que está en España, Francia y Portugal, a ellos les ha dado Sudamérica,
que es un lugar ¿qué les podemos decir? De refugio. ¿Por qué? Porque las copas de ira sí van a pasar en el Mediterráneo y en los lugares donde hubo esas naciones van a ser las más afectadas, pero nosotros recibiremos todo el daño colateral, inclusive ambiental, económico, social, la persecución, el caos, y el Eterno nos está anticipando que tiene unas cámaras secretas en el sur. Nosotros, para poder comprender estos estudios, debemos saber esto. Estas son figuras rupestres, no grabadas. ¿Por qué lo dibujaron? Porque lo vieron. ¿Por qué tenemos muchas cuevas? Y cuando nosotros vemos Apocalipsis, dice que el dragón, o sea, el sistema de la bestia, tiene una asociación con entidades tecnológicas. ¿Y por qué lo dibujan hace miles de años en unas cuevas? Esto es un dibujo rupestre comprobado en una cueva, porque lo vieron. O sea, ellos son sus dioses, sus Elohim. Y veamos en Deuteronomio qué nos dice el Eterno, ¿no? Deuteronomio 29. 29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para Yahweh nuestro Elohim. Entonces, tenemos que actuar con esa sensatez, tenemos que ser advertidos. Para eso son estos estudios. En este canal nosotros tenemos estos estudios porque esa es digamos, la especialidad del canal. Porque nosotros en nuestra comunidad enseñamos a guardar la Torá, a guardar los mandamientos. No vivimos predicando solo Apocalipsis, pero esto es lo que nos tiene aquí y nos tiene unidos como pueblo. Y nosotros invitamos a las personas a que tomen acción con respecto a esto. No descarten todo lo que están escuchando, hermanos, por la religión. No cambien la verdad del Eterno por religión. Apocalipsis 4 y 11. Digno eres, Yahweh Elohim nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, hermanos, esperamos que esto, más que agradarles, más que darles entendimiento de ciertas cosas astronómicas, científicas, como aprendemos cuando vemos estos estudios, nos dé un sentido de lo que es nuestro camino. Nosotros tenemos que avanzar hasta lograr ser esa persona que puede cumplir con el honor que tiene la palabra del Eterno. Él dijo que iba a separar a su pueblo en medio de las naciones. Él dijo que iba a darnos un lugar en el desierto, donde vamos a ser sustentados por una entidad maravillosa, una entidad fuera de la tierra que se llama Micael, que es un jefe de los ejércitos del Eterno. Son ángeles que van a cuidar de nosotros. ¿Por qué vienen ángeles? Porque van a haber otras entidades que van a irrumpir en el caos que va a vivir en la gran tribulación. No estamos hablando cosas de nuestra propia imaginación fantasiosa. Estamos hablando de realidad, ciencia, hermanos. Y la Biblia es un libro que se tenía que leer de esta manera en este tiempo. Tenemos cosas que son para el futuro, como la Nueva Jerusalén, como los cuerpos gloriosos, como muchas cosas en el milenio, como cuando dice que todos subirán a Jerusalén de alguna manera, del mundo entero, a guardar la fiesta de los tabernáculos. Eso dejemos para el futuro inmediato, pero nosotros ya podemos analizar esto. ¿Por qué? Porque lo vamos a vivir. De esto por este conocimiento vamos a sobrevivir. Tenemos que irnos ambientando de que la Biblia no es un cuento de hadas, de que la Biblia es una hoja de ruta para guardar un pueblo, para llevar a la especie humana a la preservación, para lograr preservar la especie. Por eso es que debemos evitar las marcas, debemos evitar el asedio tecnológico del nuevo orden mundial, del hombre de pecado. Esas son tecnologías que van a implantar en los cuerpos, tienen que vivir apartados. No le busquen otra lógica a esto. El cristianismo no entiende estas cosas. Ustedes que guardan la Torá, sí, nosotros sabemos guardar la Torá, porque en obediencia a la Torá nos estamos apartando. La Torá habla de esto. La Torá habla de al final de los días su pueblo va a hacer honor al cántico de Moshe. Está anunciado, viviremos como pueblo y nos llevará a la tierra. Pero entre que nos lleva a la tierra y lo que estamos hoy,
va a haber eventos los más terroríficos que puede haber vivido la humanidad. Pero ustedes pueden ser librados. ¿Cuándo? Cuando sigan este patrón de apartarse. Saludos, hermanos.